Y otra vez yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Así que por cuanto los hijos participaron de la carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a ángeles, sino que socorrió a los descendientes de Abraham. Aleluya, gloria a Dios. Nuestro Señor Jesús entregó su vida en la cruz del Calvario, dio su vida, murió, resucitó. Y yo cuando era niño muchas veces pensaba en esto, decía, no había otro método de hacernos salvos. La muerte solamente podía ser vencida en su propio terreno, así que era necesario que alguien muriera y volviera de la muerte para que ella fuera vencida de una vez por todas. Y el que gobernaba este imperio de la muerte es Satanás, el diablo. Porque la Biblia enseña que cuando Adán y Eva pecaron, el gobierno que Dios le había dado sobre la tierra, ellos se lo entregaron a Satanás. Por eso cuando Jesús es tentado en el desierto por el diablo, Satanás, la Biblia dice que el diablo le dijo, si tú me adoras, te daré todos estos reinos. ¿Quién le había dado esos reinos a él? ¿Qué autoridad él tenía para ofrecerle reinos al autor y consumador de la vida, Jesucristo el Rey? Sí tenía autoridad porque el hombre le había entregado por el pecado, el imperio de la muerte. Le había entregado un imperio, un reino, porque dice que cuando entró el pecado, entró la muerte. La muerte es algo por lo que todos tendremos que pasar porque todos tenemos carne y hueso. Todos los seres humanos tienen un límite de vida, unos más, otros menos. Pero en la muerte el que se glorificaba era Satanás. Él se glorificaba porque al él introducir el pecado por medio del engaño que le hizo a Eva y luego Eva hizo transgredir a su esposo, que no es excusa porque él no debió fallar. Fallaron los dos. Por ese error entró la muerte. Pero si hubiera estado tú o yo ahí en el huerto de Edén, también hubiéramos fallado. También hubiéramos fallado. Si Adán no falla, nunca hubiera podido nacer Jesucristo el Rey. Porque Jesucristo vino a demostrarle al diablo su poder, su dominio, su autoridad. Y a demostrarle que a pesar que nosotros somos hombres y mujeres de carne y hueso, si confiamos en Jesucristo, si confiamos en Dios, podemos vencer al enemigo. Y él tenía el imperio de la muerte. Todos los grandes hombres de Dios en la Biblia tuvieron un tiempo aquí en la tierra y luego murieron. Pero Jesucristo tuvo un tiempo aquí como ser humano y fue a la cruz y entregó su vida por todos nosotros. Él murió y resucitó y todavía vive hasta el sol de hoy. Su reino es eterno, su reino no tiene fin. Su reino es inconmovible, nada lo puede mover. Entonces todos tenemos un tiempo determinado de vida sobre esta tierra. Lo tengo yo, lo tiene mi mamá, lo tiene mi papá, mis hijos, mi esposa, mis seres queridos, mis amigos, mis enemigos. Todos tenemos un tiempo determinado de vida. Y según nuestras obras, según nuestras actitudes, según nuestros hechos, nuestros dichos de nuestra boca, así mismo será el lugar donde iremos después de la muerte. Y yo no quiero entrar en ese tema donde van los seres humanos. La Biblia sí me habla claro. Y me dice que por Jesucristo es la única forma, por Jesucristo, de librar el infierno.
A veces ni por nuestras propias actitudes, ni por nada, porque si fuera que yo siendo bueno me voy a librar del infierno, esto quisiera decir que yo no necesito a Cristo. Todos necesitamos a Cristo, los que se portan bien, los que se portan mal, todos. Nadie viene al Padre si no es por Él. Nadie llegará a la presencia de Dios si no es por Él. La Biblia dice que separado de Jesús nada podemos hacer. Entonces, yo hoy quiero hablar y titular este mensaje después de la muerte. Pero no hablando del que se murió, sino del que queda aquí en la tierra. Después de la muerte de un ser querido, después de la muerte de un familiar, después de la muerte de un hijo, de una esposa, de un esposo, de un compañero, después de la muerte. Algo que todos hemos tenido que vivir, de niños, de adultos, de ancianos, siempre alguien que conocemos ha muerto. Y muchas veces nosotros pensamos que después de la muerte no hay más nada que hacer. Después que muere el familiar, después que muere la persona que amamos, no hay más nada que hacer. Cuando yo era niño, el centro de nuestra vida, en nuestra casa, en nuestro hogar, para mis tías y mi madre, era mi abuela. Cuando ella murió a la edad de 10 años, yo pensé que era el fin de todo, no veía. A pesar que era un niño, no veía dónde iba a ir, nada. Porque mi abuela abarcaba todo, mi abuela era todo, ella era la que suministraba, ella era la que hacía todo. Era el centro de todo. Ella como gallina cuidaba a sus hijas y a sus nietos. Y daba hasta su propia fuerza, su propia vida por todos nosotros. Y cuando ella murió ese 6 de noviembre, ya hace 38 años si no me equivoco, cuando ella murió fue duro. Claro, yo era niño, fui creciendo, fue sanando el dolor, fue sanando las heridas, pero fue muy duro y todavía el sol de hoy yo me acuerdo y me acuerdo del sufrimiento mío en esos tiempos. Ya de adulto, ya estando en el barrio, en la calle, andando con amigos que no andábamos en nada bueno. Muchos de mis amigos murieron en balaceras, en peleas, por droga, por tantas cosas. Una vez venido a los pies de Cristo, muchos amigos que no vinieron a los pies de Cristo, que quedaron todavía participando de las cosas que hacíamos antes. Estando ya en los pies de Cristo me he enterado de la muerte de muchos. Uno ha muerto acribillados, otro ha muerto de un solo balazo. Siempre recuerdo a mi amigo de la infancia de toda la vida, a Carlos Daly. Nosotros le decíamos Babillo de cariño. Babillo es como un lagarto pequeño, algo así. Le decíamos así, ¿sabes? Siempre en los barrios, en el gueto, se hacen bromas, se ponen nombres. Todo el mundo tenía su sobrenombre, todas las personas. Es tremendo, y la gente que ha vivido en lugares así sabe de lo que yo le hablo. Me acuerdo que ya yo estando en Cristo, Dios me levantó una mañana y me fui al lugar donde él trabajaba, en un taller donde pintaban autos. Fui solamente a eso. Y le dije, Carlos, porque ya yo estando en Cristo, ya yo no lo llamaba Babillo, lo llamaba Carlos, Carlos, porque le decíamos Carlos, le quitábamos la R. Le dije, Carlos, yo sé la situación que tú vives con la mujer que tienes, por la gran diferencia de edad que habían entre los dos. Él era 2 años menor que yo, y la mujer con que él vivía como pareja había ido con mi mamá a la escuela. Entonces había muchas dificultades, celos, problemas. Y a veces había violencia, tantas cosas. Y yo un día le dije, Carlos, sepárate de ella. Dios me mandó, yo fui allá y se lo dije, Carlos, sepárate de ella. Porque si no la matas tú, te va a matar ella. Me acuerdo que fue víspera de Navidad, como 23 o 22 de diciembre. Y el 31 de enero llega la noticia allá donde yo vivo, porque allá yo no vivía en el mismo barrio, vivía más lejos. No vivía en el barrio que me crié. Llega la noticia
que Carlos Daly Babillo había muerto de una puñalada en una pierna, exactamente en la arteria. No se sabe si él mismo se apuñaleó, no se sabe si la mujer lo apuñaleó. La cosa es que mi amigo murió. Así que yo, estando en los pies de Cristo, he tenido que ver la muerte. Ahora, estando aquí, salí de mi país, estoy aquí en Panamá, pasé ese proceso tan duro con mi esposa, más duro para ella, de la muerte de su hija, luego la muerte de su madre un par de meses después, ayer la muerte de la amada pastora Ditsa Turner. Y yo sé que así como nosotros en este hogar hemos pasado por estas cosas, y yo como persona lo he pasado, yo sé que muchas personas lo han pasado también. Pero yo quiero hablarle hoy a todos los que han pasado por la muerte de algún familiar ser querido. Tal vez yo no he alcanzado la magnitud de sentir ese dolor como mi esposa, y espero no sentirlo, no sé si lo aguante, de que yo reciba la noticia que le pasó algo a un hijo mío. De esa forma yo quiero hablar lo que dice la Escritura acerca de varias personas cuando vino la muerte. Y hablo de los que quedaron aquí en la tierra. La Biblia dice en Génesis 24:67: y la trajo Isaac a la tienda de Sara su madre, y tomó a Rebeca por mujer y la amó. Y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Isaac, el hijo de Abraham, su madre muere, queda destruido, queda muy herido, muy tocado. Pero él toma a Rebeca por esposa. Él amó a Rebeca con todo su corazón. Era la mujer que Dios había escogido para él, pero la Biblia a mí me gusta porque dice: y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Dios siempre va a traer el consuelo después de la muerte. Si nosotros nos aferramos a la vida, Dios traerá a alguien o traerá alguna situación que consuele la muerte. Y es bueno estar de luto. Es bueno llorar, es bueno gemir y gritar en esos momentos. Es bueno hacerlo. Cuando mi abuela murió, yo grité y lloré muy fuerte. Pero algunos de mis primos y mis hermanos no soltaron ninguna lágrima, pero yo sé que les dolió. Y tal vez desde aquel día están amargados. Es bueno llorar, es bueno gritar. Una vez se trata de por ignorancia o por dolor o no sé, de tratar de que el que perdió un familiar o perdió un ser querido no llore. Eso es un error. Hay que dejarlo llorar, hay que dejarlo sufrir, hay que dejarlo lamentarse, hay que dejarlo que pase por ese dolor, que grite, que sus entrañas clamen, que salga la tristeza, que salga eso. Y yo sé que quizás pasó por eso, porque la Biblia dice que ellos sufrieron por la muerte de Sara. Pero luego él se casó con Rebeca y concentró lo que su madre le había enseñado, concentró todo en su esposa. Y con ella se consoló. Dios trae consuelo para ti que has perdido un ser querido. Tal vez han pasado 5, 6, 7 años, 4 años, 2 años, 3 años, yo no sé. Pero hay consuelo de parte de Dios, aleluya. Hay consuelo de parte de Dios. Dios siempre consolará. Es más, uno de los títulos del Espíritu Santo es el Consolador. Jesús dijo: es necesario que yo me vaya para que mi Padre envíe al Consolador. El Consolador está aquí en la tierra. El Espíritu Santo de Dios, su rabacatalabai solololoi. Él está aquí para consolarte, para aliviarte y para guiarte en este camino. Amén. Después de la muerte hay consuelo. Génesis 26:18 dice:
Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que había abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham. Y los llamó por su nombre que su padre le había llamado. Abraham, padre de Isaac, hizo muchos pozos en su peregrinar por la tierra prometida. Hay muchas partes de la tierra prometida que eran tierras desérticas, y un pozo es provisión de agua, sirve para darles de beber al ganado. Abraham abrió muchos pozos. Pero los filisteos, que desde un principio fueron enemigos del pueblo de Dios, cegaron los pozos. Tal vez pusieron piedras sobre ellos, le taparon, los cegaron. Pero después de la muerte de Abraham su padre, Isaac va y abre los pozos y le pone el mismo nombre que su padre le había puesto a los pozos. Él siguió el legado de Abraham. Hay que cuidar el legado que dejan nuestros seres queridos cuando se van. Si era madre y dejó hijos, hay que apoyar a esos hijos. Si era padre y dejó hijos, hay que apoyar a esos hijos. Hay que cuidar el legado. Hay que guardar la memoria de los seres queridos. Hay que continuar lo que ellos empezaron, los proyectos que ellos empezaron, las visiones que ellos tenían. El diablo puede haberse llevado porque él es el rey del imperio de la muerte hasta que Jesús lo venció. Pero la muerte sigue aquí en la tierra. La Biblia dice que el postrero enemigo que será vencido será la muerte. Porque cuando Cristo venga en su gloria no habrá más muerte, no habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá más lágrimas. Hay que continuar con el legado. El diablo puede haberse llevado a los seres queridos, pero los legados que ellos dejaron, lo que ellos se propusieron en su corazón, permanece aquí. Hay que seguir con eso. Aleluya. Dios tiene propósitos con el legado de los que han partido después de la muerte. Levíticos 16:1. Y habló Jehová a Moisés después de la muerte de los hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Amén. La Biblia dice que los hijos de Aarón trajeron fuego extraño, un incienso que Dios no había pedido. Ellos trajeron conforme a las naciones que había alrededor. Es más, la Biblia dice que los hijos de Aarón habían tomado sidra, estaban borrachos, ebrios, cuando vinieron a traer incienso delante del altar de Dios, y Dios los mató. Dios los consumió. Dice que salió fuego y los consumió, porque Jehová se levantó en ira contra estos profanos que hacían estos muchachos. Pero vino Dios y habló a Moisés, y le dijo a Moisés que hiciera expiación por los hijos de Israel, y que trajera a Aarón, padre de estos muchachos, hiciera expiación y reconciliación, que matara un becerro. Aleluya, Kamandalaya. Y la Biblia nos enseña que después de esto Dios estableció leyes y órdenes para que estas cosas no volvieran a ocurrir, para que no volvieran a perecer las personas cuando venían a traerle sacrificio a Jehová. Y Dios estableció a los levitas. Dios estableció a estos hombres, a la tribu de Leví, para que llevaran el sacerdocio delante de Jehová. Aleluya. Y la Biblia dice que después degollaron al macho cabrío en expiación por los pecados del pueblo, y llevaron la sangre detrás del velo, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio. Empezaron a pagar con sangre por los pecados. Empezaron a hacerlo, empezaron a ministrar.
Después de la muerte, Dios establece ministerio. Dios establece ministerio. El ministerio de Jesús nunca fue establecido mientras que Juan estaba en la tierra. Cuando Juan murió, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Y dice la Biblia que volvió andando en el Espíritu y inició su ministerio con poder, gloria y autoridad. Aleluya. Deuteronomio 31, 29. No todo es bueno, hermano. Deuteronomio 31, 29, porque yo sé que después de mi muerte, ciertamente os corromperéis y os apartaréis del camino que os he mandado. Y que os ha de venir mal en los postreros días, por haber hecho el mal ante los ojos de Jehová, enojándolo contra la obra de vuestras manos. Moisés diciéndole al pueblo, Moisés dice que no hubo otro profeta como él, Dios se lo mostró, que cuando él muriera los hijos de Israel se iban a apartar. Después de la muerte de Moisés, el pueblo de Israel se apartó muchas veces y Dios los entregó en manos de sus enemigos. No permita que la muerte de ningún ser querido te aparte del propósito de Dios. Después de la muerte, muchos se descarrían. Mucho la tristeza los consume, mucho el dolor los consume, se van y se refugian en las drogas, en el licor. Dejan de congregarse, dejan de poner su mirada en Cristo Jesús. Porque es duro, hermano. Y no puedo decir lo entiendo porque tal vez yo no pueda entender el dolor de todos. Mi abuela cuando murió yo era un niño, tal vez si pasa ahora yo entendiera, pero yo era un niño. Y para un niño a veces las cosas son más fáciles de comprender y de pasar y de sanar que para un adulto. Mucha gente después de la droga, después de la muerte, la droga ha sido la solución. El licor ha sido la solución. El sexo sin control ha sido la solución. Después de la muerte de Moisés. Pero aunque Moisés haya muerto, Ica Rama Kanda la Bajaya, aunque haya muerto el ser querido, aunque haya muerto mamá o papá o un hijo, aunque haya muerto la luz de nuestros ojos, la Biblia dice que Dios le dijo al profeta Ezequiel, hoy te quito la luz de tus ojos. Y dice la Biblia que su esposa murió, la esposa del profeta. Y Dios le dijo, no vas a llorar, no vas a entrar en luto, sino que pondrás tu mirada en mí y harás todo lo que yo te mande. Después de la muerte no te descarríes. Después de la muerte, sigue el camino de Jehová. Sigue el camino que Jesús ha puesto. Y si no estás en el camino, no te pongas peor. Ven a los pies de Cristo, aleluya. Después de la muerte, muchos se descarrían. Jueces 1:1. Y aconteció que después de la muerte de Josué, que los hijos de Israel consultaron a Jehová, ¿quién de nosotros subirá y peleará contra los cananeos? Después de la muerte de un ser querido, hay batallas que quedan ahí, hermano. Hay batallas. Hay batallas que pelear. Hay cosas que conquistar después de la muerte de un ser querido. Uno no se puede estancar. ¿Suena duro? Sí, suena duro. Pero hermano, es así. No podemos estancarnos. No podemos echarnos a la depresión. No podemos dejar que el aturdimiento nos venza, que la tristeza, que el vacío existencial se apodere de nosotros. No podemos. Aunque duela, hay que caminar, hay que avanzar. Aunque duela, hay que hacerlo. Y después de la muerte de Josué, los hijos de Israel consultaron. Josué era un super líder. Era el hombre que había destruido Jericó y había vencido y lo había establecido a ellos en la tierra prometida. Fue el que cogió el legado de Moisés y los introdujo a Israel en la tierra prometida. Pero todavía habían cananeos que vencer. Todavía había batallas que librar y ellos consultaron a Jehová.
Y cuando tú consultas a Jehová, Jehová responde. Y Jehová respondió, Judá subirá. Y he aquí que yo he entregado la tierra en su mano. ¿Quién subirá? Judá. La palabra Judá significa alabanza. Las batallas en medio del dolor, de la tristeza, se ganan alabando a Jehová. Estás llorando, alaba. Estás sufriendo, alaba. Tu alabanza Dios escuchará. Dios va al frente abriendo caminos. Aleluya. Alaba a Jehová. Después de la muerte de Josué, alabanza, adoración, sinónimos de Judá, subieron y Jehová entregó los enemigos en su mano. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Este lo voy a tocar corto. Jueces 4:1. Después de la muerte de Ahor, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo delante de los ojos de Jehová. No es excusa que porque alguien haya muerto, hacer lo malo delante de los ojos de Jehová. Y ahí lo dejo, hermano. Aleluya, gloria a Dios. Alabados sea el nombre de su Jesucristo. Poderoso, grande y misericordioso. Poderoso, 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 grande, grande y majestuoso. Alabado sea su nombre. Digno de toda honra, digno de toda gloria, digno de todo poder y de toda justicia. Yo siento a Dios en este momento aquí en el lugar donde estoy. Aquí donde estoy grabando con este hermoso paisaje al frente. Aleluya. Aquí donde estoy. Ruth 2:11. Ruth 2:11. Y respondió Boaz. Le dijo: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que has dejado a tu padre y a tu madre y a la tierra donde naciste, y has venido a un pueblo que no conociste. Noemí y Abimelech salen de Israel y se van a tierra de Moab con sus hijos. Allá los hijos de Noemí y de Abimelech se casan con mujeres moabitas. Pero ¿qué resulta? Abimelech muere. Y muere los hijos de Noemí. Y las dos moabitas quedan solteras, viudas, igual que su suegra. Noemí decide regresar a Israel porque dice que el hambre había pasado y Jehová había visitado la tierra de Israel. Esta mujer decide regresar en quiebra, sin hijo, sin marido. Salió con mucho, regresó con nada. Y ella le dice a sus nueras, y una decide irse con su suegra al pueblo de Israel. Esta es Ruth. Ella decide seguirlo y ella le dice: suegra, yo me voy contigo. Tu marido murió, el mío también. No tengo nada. Pero ¿sabes qué? Tu pueblo, Kamandalaya, Urrabacatalabai, solo voy. Tu pueblo será mi pueblo. Y tu Dios será mi Dios. Dios permite la muerte para que el que no tiene a Cristo o el que tiene a Cristo active la fe. Para que active la fe. Y esta muchacha vino a Israel con su nuera, con su suegra. Y siguió todas las instrucciones que su suegra le dio. Y Dios permitió que esta moabita, la Biblia dice que los moabitas no tienen derecho en el pueblo de Israel. Que esta moabita, por los consejos de su suegra,
se casara con un hombre importante que había en Israel, un hombre que tenía mucho dinero. Este hombre fue y la rescató, la redimió. Porque en esos tiempos el familiar más cercano podía redimir a la mujer viuda de un familiar. Vos eras familiar de los hijos de Abimelech. Y él la redime. Y dice, wow, qué mujer, aunque sea moabita. Mire la misericordia que ha hecho con su suegra, no la dejó. Ha seguido sus consejos. La muerte no puede ser el fin, porque después de la muerte hay vida y vida en abundancia. Tal vez tú no puedas hacer nada por el que ya murió, pero sí puedes hacer por tu vida algo. Tú puedes venir al pueblo de Dios. Tú puedes venir al pueblo que yo tengo, que son todos los que alabamos a Dios alrededor del mundo. Tú puedes venir a los pies de Cristo y decir, tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. Y tú verás cómo Dios sana todas las heridas, como rompe cadenas. Y tú que ya estás en los pies de Cristo y estás pasando por momentos duros por la muerte de un ser querido. Dios tiene el control. Después de la muerte hay consuelo. Después de la muerte hay propósito que seguir. Después de la muerte no seas tú uno de los que se descarría. Después de la muerte no seas tú uno de los que hacen lo malo delante de los ojos de Dios. La Biblia dice que sonará la trompeta. Urrabababai, socotorroboboboy, shotelelelei. Urrabacatalabai, como dumoso, la vaquenda, la baceta, la bajaya. Que sonará la trompeta. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, aleluya. Y nosotros los que hayamos quedado, nos reuniremos con el Señor en las nubes. Padre, yo quiero orar en esta hora por toda persona que ha pasado por la pérdida de un ser querido en los últimos tiempos, ya sea en los últimos días, en los últimos meses, en los últimos años. Yo quiero orar, Dios. Yo cuando llegué a este país no tenía el entendimiento de lo que sufre una persona cuando muere un ser querido. Y hablo de personas que han perdido seres bien íntimos. Es más, muchas veces sentí que no tenía la capacidad de ayudar a mi esposa. Pero doy gracias a Dios porque mi esposa, en la muerte de su hija y después la de su madre, siempre recordando que 6 años antes había muerto su hijo también. El testimonio de mi esposa en esta área es un testimonio terrible. Es una mujer prácticamente de hierro. Y sí, yo sé, yo la vi caída, pero también la vi predicando en medio del dolor. La vi levantarse. Y la veo llorar todavía porque llora. No es que no sea humana, llora. Pero no ha quitado su mirada de los ojos de Dios. Así que yo quiero orar por todo aquel que ha perdido un ser querido en los últimos tiempos, ya sea en los últimos años, los últimos meses, los últimos días. Yo quiero orar, Padre, en el nombre de Jesús. Yo te pido ahora que tú traigas consuelo a toda persona que ha perdido un ser querido, Dios. Yo te pido ahora que tú quites todo pensamiento de tristeza y de dolor y que tú pongas los pensamientos cuando nos gozamos con esa persona que había muerto. Así como tú has traído a mi mente muchas veces cuando yo sembraba plantas en el jardín con mi abuela. Hoy yo te pido, Dios, ahora que tú hagas algo grande y maravilloso con todo aquel que tiene un vacío existencial ahora mismo, Dios. Con todo aquel que tiene tristeza y que se siente profundamente quebrantado, Dios. Que cada vez que ve la foto de esa persona llora, Dios. Yo te pido ahora que tú rompas cadenas de dolores y de tristeza, Dios. Padre, lo primero que leímos que tú consuelas. Tú consolaste a Isaac por medio de su esposa Rebeca. Oh Padre, consuela, envía un Rebeca a cada uno, Dios.
Envía un Rebeca, Dios. Envía a alguien que consuele, Dios, a alguien que ayude con el dolor, Padre. Padre, cuando tú ibas sufriendo con la cruz, los romanos buscaron un hombre, Dios. Un hombre negrito. Porque la Biblia dice que era de una región donde las personas de ese lugar son morenas, Dios. Y ese hombre ayudó con la cruz. Si tú necesitaste ayuda con la cruz, ayuda a tus hijos, Dios, con esta carga pesada que es el dolor y la tristeza de haber perdido a alguien que amamos, Dios. En el nombre glorioso de Jesús, Espíritu de Dios, a tu obra ahora. Espíritu de Dios, haz algo poderoso. Rompe cadenas, surrabacatalabai, sotololoy. Yo te invito, hermano, a que busques donde congregarte. Si estás cerca de aquí, de Moultrie, tenemos nuestro ministerio. Puedes visitarnos sin ningún compromiso. Sin ningún compromiso. Busca una iglesia donde se hable del Espíritu Santo y de la llenura del Espíritu Santo. Donde se hable de los dones del Espíritu, donde se hable de los frutos del Espíritu. Donde la Biblia vaya acompañada del Espíritu de Dios. Busca una iglesia donde ministren, donde impongan manos, porque la Biblia dice que uno de los fundamentos de la doctrina de Cristo es la imposición de manos. Busca una iglesia donde haya profecía, porque la Biblia dice que el Espíritu de Jesús es el espíritu de la profecía. La Biblia dice que sin profecía el pueblo se desenfrena. Busca un lugar donde el Espíritu Santo sea el guía, el líder. La Biblia dice que Jesús está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Y el que está aquí en la tierra haciendo la obra del Redentor y guiando a la iglesia es el Espíritu de Dios. Si el Espíritu de Dios no está, no hay libertad. Busca un lugar así, hermano, y yo sé que tus heridas sanarán. Yo sé que tus heridas sanarán. Aleluya, porque la religión no sana. El hacer rituales delante de imágenes no sana. El agarrar un día como el sábado y tomarlo como si fuera un ídolo no sana las heridas. El abrazarse a las tradiciones hebreas no sana las heridas. Ninguna religión puede sanar las heridas. Las heridas las sana el glorioso Espíritu de Dios en el nombre de Jesús. Y nos lava por medio de su palabra. Palabra y espíritu. Si hay palabra y no hay espíritu, hay disformidad. Si hay espíritu y no hay palabra, hay desorden. Entonces, busca un lugar donde congregarte y donde te enseñen la doctrina de Cristo y la santa palabra de Dios y te ministren el Espíritu de Dios. Puedes contactar a nuestra persona buscando en el Messenger Iglesia de Todas las Naciones o el ministerio que tenemos en Panamá, Ministerio El Cancana Adonai. Dios les bendiga. Amén.